excelente transmisión y me place muchísimo presentar a un colega de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ciencias. Hoy decíamos que hay una gran variedad de saberes conjuntos aquí en nuestro seminario y de eso se trata. De hecho, el tema transversal es el de la didáctica universitaria y son elementos que realmente podemos compartir independientemente del área donde nos encontremos. Me estoy refiriendo al doctor Alcides Montoya Canola, físico, máster en Ingeniería de la Informática y PhD en Ingeniería. Ha trabajado y es experto en las áreas de instrumentación científica, tecnología de redes, sensores, inteligencia artificial, y es docente investigador en el Departamento de Física en la Facultad de Ciencias, como les dije anteriormente, de la sede de Medellín, Universidad Nacional de Colombia. No lo teníamos en el libreto, pero yo creo que es justo decirlo. Alcides también ha sido un promotor, un gestor y también un profesor de profesores en temas de plataformas y de todas esas alternativas, incluso desde mucho antes de esta situación pandémica planetaria, como la he llamado yo. Así que contamos con un experto, sé que le encanta que lo podamos contactar y preguntar, y queremos que esta sesión final del día de hoy sea muy activa en ese sentido. La ponencia sobre la cual él disertará se intitula Aprendizaje colaborativo en el aprendizaje en línea, y tiene una pregunta que yo creo nos compete a todos: ¿cómo lograrlo? Alcides, muchas gracias, bienvenido siempre a estos espacios donde ya nos has acompañado. Tienes 30 minutos, 25, 30 minutos para tu ponencia y luego abrimos 10 minutos de preguntas. También se valen comentarios, por supuesto, experiencias de nuestros queridos asistentes. Y finalizamos en 5 minutos con una pequeña relatoría de la tarde para ir recapitulando, cerrar por hoy y vernos nuevamente mañana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Sneda, profesora Mónica. De verdad que es un esfuerzo muy grande llegar al tercer seminario. Con el segundo fue muy complicado, con el primero nos fue mejor. Bueno, digo que fue muy complicado pues porque estas actividades siempre requieren de un trabajo muy duro y conozco el esfuerzo que ustedes hacen. De verdad que es maravilloso, maravilloso contar con personas como ustedes dos al frente de esta tarea, y sé que es algo heroico lo que están haciendo, en el sentido en que juntar personas, ponernos a conversar y personas de todo el continente, eso es bastante importante. Así que mis felicitaciones y genial que lleguemos al tercer seminario. Yo participé en el primero y bueno, esta es mi segunda participación. Gracias. Bien, quería hacerles esta presentación porque es algo que he probado en los últimos 4 años. Es una forma mía como profesor de ver la vida, y es que creo mucho en el trabajo en equipo. Incluso soy un crítico muy fuerte respecto a la educación que nosotros hacemos en Colombia. Primero, es una educación muy segmentada entre universidades públicas, privadas, colegios públicos, privados, y una diferenciación que ha creado una desigualdad bastante extraña. Pero aparte de eso, de tener como esa división, lo que yo he vivido en mis 50 años es que como colombianos no sabemos trabajar muy bien en equipo, y eso a mí me ha preocupado demasiado. Cómo aprender a trabajar en equipo y cómo desde mis clases, desde mis cursos, puedo darle esa formación a mis estudiantes. Así que lo que voy a discutir con ustedes son un poco de herramientas, o una herramienta fundamental que me ha encantado y que me permite hacer un aprendizaje colaborativo, que todos los estudiantes trabajen entre sí. Entonces, decía la profesora Mónica, pues que yo había trabajado con muchas plataformas, efectivamente.
tengo experiencia en muchas de ellas, desde la instalación en la parte de los sistemas operativos de los servers, hasta ponerlas en funcionamiento, hasta pues ofrecerle los cursos a las personas que van a utilizarlas. Entonces aquí pues pongo una cantidad de plataformas de las cuales considero que todas tienen cosas muy buenas, todas son muy, muy poderosas y todas tienen fallas también muy grandes. Digo que también tienen fallas grandes porque si son muy buenas en la presentación de un contenido, son muy regulares en hacer los cuestionarios, o tienen fallas en la parte de los foros, o al profesor le toca hacer muchos sacrificios para de verdad conectar y que los estudiantes trabajen en equipo. Incluso yo pienso que muchas de estas plataformas están pensadas de la manera clásica. La manera clásica es el profesor dictando, montando unos contenidos y los estudiantes recibiendo un conocimiento. Y yo creo que eso es lo que menos me ha gustado a mí de todas estas plataformas. También puede ser un problema de nosotros como maestros o como profesores, que sencillamente pues empezamos a subir contenidos y creemos que entre más contenido ponemos, más estamos haciendo un aprendizaje bueno, y eso no es necesariamente cierto. Uno lo puede medir, yo pues he hecho esas medidas y uno se encuentra que lo uno no tiene una correspondencia con lo otro. Entonces, lo que encuentro yo alrededor de mis, estoy hablando desde el 2004 hasta esta época, es que hay una gran cantidad, podríamos decir, de herramientas para uno hacer aprendizaje en línea. Y hablo de aprendizaje en línea porque eso es distinto a lo que las personas suelen llamar virtualidad. Sí, ese es un concepto todavía muy, muy etéreo. Nosotros lo que tenemos son herramientas para aprendizaje en línea. Y en esas herramientas para aprendizaje en línea tenemos que se han disparado una cantidad, unas de costo, otras libres, unas que ofrecen unas posibilidades, otras que conectan, en fin. Pero si les soy sincero, yo no he encontrado lo que uno en ciencia de la computación llama la killer application, es decir, aquella herramienta que le dé a uno toda esa cantidad de detalles, de lujos, que faciliten lo que uno como maestro quiere. Entonces, realmente yo creo y estoy convencido que esto apenas está empezando, esto apenas está naciendo, que estas herramientas Moodle, Blackboard, Google Apps for Education, Edmodo, Canvas, etcétera, etcétera, son apenas inventos que están como llegando al mundo y que tienen pues los eternos problemas que tienen los servidores, que tienen los lenguajes, que tiene la red, que tienen las mismas plataformas como tal. En ese sentido, entonces, no son productos terminados. Uno como maestro a veces sufre demasiado con ellas, a veces las disfruta demasiado. Bien. Pensando en eso, dije, bueno, ¿qué tal uno empezar a trabajar en plataformas para aprendizaje adaptativo? Esto salió de un poco de la inteligencia artificial, de lo que uno quiere, que uno quisiese que cada estudiante, de acuerdo a su conocimiento, a lo que va aprendiendo en el curso, pues fuese capaz como de seguir una línea, profundizar aún más, trabajar más, darse cuenta que tiene realmente problemas. En esto es todavía más nuevo, es decir, mientras, por ejemplo, muchas universidades apenas están aterrizando en el mundo de Moodle, o apenas están aterrizando en el mundo de conectar estas herramientas, pues ya tenemos muchas otras que están naciendo, que son parte de lo que denominamos aprendizaje adaptativo. De esas, probablemente una muy exitosa en los colegios es Schoology, bastante interesante. Ahora lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es conectar un poco todo ese contenido que se tiene con lo que el estudiante nos va entregando a partir de test, exámenes o pretest, y entonces ir conduciendo ese conocimiento de una manera que
se adapte a lo que el estudiante quiere aprender. Pero les soy sincero, yo he visto algunas plataformas de estas españolas de muy buena calidad, algunas norteamericanas, pero vuelvo y digo, esto no está inventado, esto apenas está inventándose como tal. Entonces tampoco encontré en plataformas de este estilo lo que yo estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? Una cosa que todos como maestros vivimos en la universidad, y es, los estudiantes prefieren consultarse y preguntarse entre ellos y responderse entre ellos en el lenguaje de ellos, porque uno como profesor no deja de ser una figura que es una figura que está por allá un poco arriba, así uno intente bajarse, el estudiante lo ve a uno en una dimensión un poco diferente. ¿Por qué lo ve en una dimensión un poco diferente? Pues porque uno como maestro actúa como un notario, y uno como notario es el que en últimas, a través de una serie de test, a través de una serie de observaciones, a través de incluso el mismo método científico, es el que decide, hombre, el estudiante aprendió este curso, logró pasarlo, no logró pasarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ocurre que en mi experiencia universitaria, uno aprende mucho, mucho, pero con sus compañeros. Ni qué decir con sus compañeras, ¿cierto? Es decir, a uno le encanta, o a mí me encantaba sentarme en la cafetería o en el sitio de trabajo con mi grupo de compañeros más allegados y ayudar a resolver preguntas y ser parte de la solución y no del problema. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Que estas plataformas no me llenaban ese camino. Bueno, muestro esta tercera diapositiva porque esta es como un poco distinta. Esta es la apuesta que han hecho grandes compañías y grandes universidades a hacer cursos masivos en línea. Y uno puede conectar muy bien cierta parte de sus contenidos en sus cursos base con estos cursos en línea. Yo suelo hacer muchos de estos cursos de Coursera, de edX, porque hay profesores de muy alto nivel allí que la única manera para uno interactuar con ellos es a través de estas plataformas. Por ejemplo, Future Learn es la plataforma europea, de la Unión Europea, que compite con Coursera, con edX, con Udacity, y tiene unos cursos que son maravillosos, aunque pues me parece que los costos son un poco altos. Uno encuentra entonces como tres tipos de plataformas: las que uno suele usar en la universidad, Moodle, Blackboard, etcétera; las que son de aprendizaje adaptativo, que apenas están entrando en el mundo moderno, que muchos de nosotros todavía no las conocemos, ni nuestras universidades las han trabajado; y los cursos MOOC o los proveedores de cursos MOOC alrededor del mundo. Y en estos cursos MOOC la ventaja que uno tiene es que encuentra nuevas formas de abordar la enseñanza. Yo les recomiendo, profesores, para el curso que estén dictando en este semestre, búsquense un curso MOOC de alto nivel y háganlo con un profesor de esos, y van a ver los tips que uno aprende y cómo estas personas que llevan tanto tiempo lo hacen de una manera que uno dice, ¿y por qué nunca se me había ocurrido a mí? Bien, pero tampoco esto era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque esto es aprendizaje muy autónomo. Y entonces, aunque estas plataformas buscan que los estudiantes se conecten, esa conexión realmente no se da y el aprendizaje sigue siendo muy individual. Entonces, el objetivo es aprender utilizando el poder de la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Son los estudiantes, diversos, diferentes, tímidos, algunos con un carácter fuerte, algunos con un carácter dulce, algunos muy preguntones, algunos muy poco preguntones, de pronto una separación generacional muy grande de ellos con uno. A medida que uno va envejeciendo, esos muchachos, uno va viendo que tienen unos comportamientos diferentes, y que ese aprendizaje generacional hace que lo vean a uno como cada día más arriba, un poco más alejado, como, uy, ese tipo es un esto, y entonces a veces la clase de uno se convierte en una conferencia ideal, donde uno pues resume muchas cosas y enseña de una manera muy interesante, pero
viene el pero, no hay una interacción real y un trabajo en equipo entre ellos. Entonces eso es un verdadero complique. Yo me encontré con el trabajo de esta chica. Esta chica se llama Pooja Shankar, es una chica hindú, y por allá en el 2010 llegó a estudiar 2009 llegó a estudiar no, en el 2009 fundó esta compañía, fundó Appiasa. Esta chica, una mujer hindú, tiene una historia que es muy curiosa. Miren lo que dice como tal ella. Yo recuerdo que estaba sentada en mi laboratorio de computadores mirando un código y yo no sabía qué hacer. Yo trataba de usar Google, de usar foros públicos, pero no pude obtener las respuestas que quería. Entonces encontré que esto de verdad era un problema. Yo estaba sola completamente. Ella, como mujer, por su condición de mujer, por su condición de hindú, estaba en una universidad norteamericana en una situación donde no sabía a quién preguntarle a sus compañeros, y ustedes saben la interacción como es a veces de compleja con muchas de estas personas. Entonces, la idea que se le ocurrió a ella es, ¿y por qué no hacemos una plataforma que nos permita a los estudiantes de manera colaborativa aprender en grupo? ¿Sí? Entonces, esta chica en el 2010 empieza a escribir el código, ella empieza a hacer el código de Piazza. Piazza es una herramienta en línea que lo que hace es conectar estudiantes a profesores, y lo que hace es maximizar el potencial de ellos. Ustedes dirán, no, pero es que este profesor pretende vendernos Piazza. No, yo no soy vendedor. Yo lo que les estoy diciendo es que a esta chica hermosa se le ocurre la idea de hacer este software disruptivo, y les estoy contando la historia de cómo llego yo a Piazza y empiezo a usarlo con mis estudiantes. En el 2010, la Universidad de Stanford empezó a usar Piazza con 600 estudiantes. En el 2011 empezó a llegar a más universidades. Y en estos momentos Piazza es una herramienta que utilizan profesores de Stanford, MIT, Princeton, Berkeley, Georgia Tech, etc. ¿Por qué la usan? La usan por esta razón. Es una herramienta donde yo como profesor creo en mi curso, y la posibilidad que tengo es de que los estudiantes hagan preguntas y respuestas a través de ella, de esa herramienta. Entonces, si usted trabaja matemáticas, trabaja física, electricidad y magnetismo, robótica, trabaja servidores, programación, usted puede programar en LaTeX y escribir sus ecuaciones en esa herramienta. Las preguntas que los estudiantes tienen después de la clase o en el momento en que ellos quieran interactuar, se ponen como posts, y a través de su correo electrónico los mismos estudiantes ayudan a resolver esas preguntas. Los estudiantes más tímidos tienen la posibilidad de que pueden hacer preguntas anónimas. Ustedes saben que eso en un salón de clase es un asunto complejo. Hay muchos estudiantes que no preguntan porque estamos en una generación que necesita mucha aprobación y nadie quiere equivocarse, pues porque pierde puntos con aquel, con aquella, con etcétera, etcétera, ¿cierto? Los estudiantes que tenemos son un poco más tímidos en ese aspecto, y uno lo entiende, ellos socialmente están intentando entrar a un grupo. Entonces, la posibilidad de hacer preguntas, respuestas anónimas y de responderlas es maravillosa. Ahora, ¿qué pasa con Piazza? Piazza se integra perfectamente con las plataformas LMS. Entonces yo lo que hago es juntar Moodle, que es lo que tengo, con esta plataforma Piazza, que me permite que los estudiantes interactúen entre ellos y que yo esté observando la interacción, y que cuando considere que debo responder, yo ayudo a construir la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno, profesores? Uno tiene Piazza, tiene la posibilidad de poner preguntas: ¿cómo se hace esto? ¿Quién logró hacer esto?
¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿Quién me ayuda con esto? No entiendo esto. Y entonces son los propios compañeros los que empiezan a generar esa dinámica dentro del aula de clase. Yo he hecho ensayos en electricidad y magnetismo y en robótica de, por ejemplo, asignar notas a las personas que más ayudan a los demás con Piazza, o asignar notas a las personas que más preguntas hacen. Resulta que los mismos estudiantes en esta plataforma pueden calificar las preguntas, si es una buena pregunta, si la respuesta debe ser mejorada, qué debo hacer, mejor dicho, se arman unos hilos de discusión maravillosos, porque la herramienta lo que permite es eso, juntarse entre ellos mismos como estudiantes a resolver preguntas y a resolver o hacer proyectos como tal. Es una herramienta que de verdad a mí me ha encantado porque facilita demasiado la interacción entre los estudiantes. Uno pensaría que los foros en Moodle son buenos, que en Blackboard, no. Los estudiantes no quieren perder, en cierto sentido, el núcleo y son muy efectivos o muy efectivistas en el sentido en que hago la pregunta, quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me colabore y ojalá ese alguien sea un compañero como el que yo tengo en clase. El concepto de Piazza viene de esto, lo vivimos todos en la universidad, profesores, todos teníamos una sala de reunión, un sitio donde nos sentábamos a resolver ejercicios, un sitio donde comíamos también, un sitio donde nos sentábamos y estaban las notas de todos y entre todos nos preguntábamos y ayudábamos a resolver el taller. Piazza es eso, un sitio de reunión como tal. Uno puede poner posts como preguntas, como notas o hacer algunas preguntas-respuestas en clases. Los posts pueden ir a la clase completa o pueden ir a estudiantes o a instructores en específico. La clase de uno se divide por semanas, uno configura todo esto y entonces la forma de comunicarse de uno con los estudiantes es a través de esta plataforma, que por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional nosotros hicimos todo el trámite, esta plataforma es gratuita, entonces todos los profesores de la Universidad Nacional podrían utilizar perfectamente esta herramienta y hacer un aprendizaje colaborativo. Es exageradamente sencilla de administrar. ¿Qué tenemos ahora en el 2020? Más de 5 millones de estudiantes que trabajan utilizando esta herramienta. Yo la conocí en uno de los tantos cursos que hago virtuales. Más de 2.000 universidades la utilizan en 90 países y lo que hace la herramienta es permitir que trabajen juntos, que colaboren entre ellos a pesar de las diferencias en los distintos niveles de aprendizaje con los que ellos llegan. Entonces aquí el estudiante interactúa sin problema de género, origen étnico, nivel socioeconómico, y los instructores, que pueden ser monitores o puede ser uno como profesor, simplemente aborda las preguntas y las responde o las aclara cuando haya que aclararlas. Como les muestro, es un ambiente ideal para uno lograr dinamizar esa clase y darle vida a través de los proyectos que uno plantea, de los talleres, de las dificultades que uno pone para ellos. Bueno, creo que ahí termina parte de mi presentación, solo quería mostrarles dos cosas. Esta, por ejemplo, es la plataforma Piazza que tengo en la universidad, creo que la ven todos. El número de cursos que he dictado y que me dicen que esto tiene sentido, obsérvenlos aquí. Por ejemplo, he dictado cursos de maestría, taller TICS y educación en ciencias, instrucción avanzada en el aula virtual, cursos de robótica, de administración de servidores, de taller TICS, de maestría, análisis o procesamiento de señales, circuitos y dispositivos, introducción a la ingeniería. Esta introducción a la ingeniería física es del primer semestre y es uno de los cursos donde más disfruto hacer esto.
y diversos cursos de física, de electricidad y magnetismo. El último que hice fue en el 2020, administración de servidores. Es decir, yo no les estoy hablando de una herramienta que se me apareció hace 2 meses o 3 meses. Estoy hablando de una herramienta que llevo utilizando desde más o menos el 2016-2017 y al cual tienen acceso las universidades y los profesores con solo escribir a Piazza. Uno aquí tiene el sistema de preguntas, respuestas y preguntas, ¿sí? Y tiene el conjunto de recursos que puede tener lo que uno está montando, ¿cierto? El curso que uno está montando es muy sencillita. Aquí están las estadísticas, quiénes son los estudiantes que más participan, cómo participan, quién envía más, etcétera, etcétera. Observen que uno tiene las estadísticas perfectamente para, por ejemplo, evaluar quiénes son los estudiantes y cuáles son los pods que más envían, etcétera. Y de aquí uno simplemente administra su clase. Administrar la clase, profesores, es elemental. Es un asunto de coger las direcciones de correo electrónico de ellos, de la lista de uno, hacerle copy-paste aquí y los estudiantes están automáticamente matriculados en Piazza y pueden empezar a utilizar Piazza de manera interactiva. Entonces lo que yo les digo es una herramienta muy sencillita, muy facilita, pero que le da una vida a la clase, porque hace que ellos todos interactúen, sepa qué está preguntando aquel cómo le respondieron, aquel que le dijeron, la pregunta ya se respondió, no la vuelvo a repetir, etcétera, etcétera. Para concluir mi presentación, porque creo que me acaba el tiempo, solo les quería decir que siempre que trabajo con mis estudiantes, les pongo como tarea hacer este curso. Learning how to learn. Aprendiendo cómo aprender. Este curso es de la profesora Bárbara Hockley y es uno de los cursos más exitosos que tiene Coursera. Y en realidad yo he aprendido que uno de los grandes problemas de mis estudiantes es que no saben cómo es que uno debe aprender. Y cuando les pongo como trabajo este curso, que lo pueden hacer en 8 o 15 días, se dan cuenta que, por ejemplo, hay técnicas muy interesantes como la técnica de los pomodoros, como el aprendizaje enfocado, el aprendizaje desenfocado, etcétera, etcétera, que luego se conectan con estas herramientas que les estoy mostrando y entonces uno aquí tiene o puede enseñarle al estudiante a ir más allá del curso que uno está dictando. Bueno, profesores, yo quería solo mostrarles Piazza. Me parecería muy interesante que muchos de ustedes utilizasen esa herramienta, sobre todo en estos momentos. Hace poco dicté un curso de administración de servidores con Unix, con Linux realmente, y toda la interacción con mis estudiantes la hice a través de esta herramienta y a través de esta plataforma. Entonces dictaba mi clase, hacía mi clase y luego con esta herramienta les ponía los laboratorios eran en línea y esos laboratorios ellos los podían hacer y los discutían entre ellos usando esa plataforma. Eso lo hice, fue maravilloso y mis estudiantes de ingeniería física ya le dicen a los demás profesores, profe, ¿por qué no lo hacemos con Piazza? Porque con Piazza nos podemos ayudar entre todos más fácilmente. Es una herramienta que uno controla mejor porque ustedes saben que los estudiantes hacen pequeños grupos de WhatsApp, pero esos pequeños grupos de WhatsApp usted no tiene control sobre ellos. Usted no sabe qué están preguntando, usted no sabe qué están diciendo, usted no hace parte de esos grupos. Aquí no, aquí ellos tienen su grupo de WhatsApp, entre los 3 o 4 o 10 que se conocen, pero todo el grupo común, todo, tiene la herramienta y permite preguntar, permite interactuar, permite hacer. Lo que yo he encontrado es que el estudiante que más sabe, el más teso, que a veces es el más tímido de uno, es el que más ayuda en estas plataformas. Es tan curioso, pero en el salón de clase
es muy difícil que ellos interactúen de esa manera. Profes, bueno, yo les quería mostrar esto, quería como decirles, uso esto, si requieren algún apoyo con todo el gusto. Si su universidad no está inscrita, es muy fácil inscribir la Piazza, es cuestión de escribirle a los administradores de Piazza. Y bueno, esta chica es una chica muy amable, hindú, inventó esto, era una chica que realmente lo necesitaba, y yo creo que para estas generaciones es de las cosas que vale la pena. Les agradezco mucho, así que estoy atento a las preguntas, en lo que pueda ayudar con gusto. Profesor Alcides, muchas gracias por este recorrido tecnológico que también nos da un escenario posible para nosotros mismos como docentes y estudiantes buscar opciones. Las hay, son diversas, cada una con fortalezas y debilidades. En parte ya respondiste algo que nos pregunta el profesor Fernando Osorio de la Universidad Nacional de Colombia. Para usar Piazza se inscribe uno como profesor de la Universidad Nacional en este caso y puedes usarlo libremente. Sí, perdón, dale. No, dale tú tranquilo, no hay problema. Bueno, no, mira, la sede de Medellín ya hizo la inscripción a Piazza. Entonces, es un asunto de que entres con tu dirección de correo y crees el curso con el mismo código que tiene incluso dentro del sistema de información nuestro, y empieces a usarlo de una buena vez. Es decir, ya ese Piazza, ya nosotros hicimos todo para que se conectara con nuestro sistema de correo electrónico y lo demás. Entonces, no, toda la universidad lo puede utilizar sin problema. Y es libre, claro. Y también hay otra pregunta de una persona que la voy a catalogar como el mejor preguntador de todo el seminario, por lo menos el día de hoy, que es Marco Ortega, que siempre nos ha hecho unas preguntas muy interesantes y esta no es la excepción. ¿Cómo generar conciencia en los estudiantes? Y yo diría que también en nosotros profesores que siempre estamos estudiando, de generar nuestro propio método o de conocer nuestro propio método para resolver problemas a partir del aprendizaje colaborativo. Bien, yo empecé la presentación diciendo que una de las fallas de la educación colombiana es el individualismo. Nosotros como sociedad somos demasiado individuales. Yo no sé si eso se deba a nuestra geografía, a nuestra historia. Yo no sé si se deba a que no pensamos como una nación. Los paisas nos sentimos distintos a los del centro, a los de Bogotá, los de la costa diferentes a los otros, los llaneros distintos, etcétera, etcétera. Creo que la riqueza de la Universidad Nacional es que nos permite interactuar a todos y conocernos como país y entendernos un poco. Pero sigo pensando que como nación nosotros debemos empezar a trabajar demasiado en aprendizaje colaborativo. Esa es una de las habilidades duras que se requieren en estos momentos en el mundo. Personas que sepan entrar a trabajar en equipo y personas que sean capaces de defender su posición respetando al otro y de ser parte de esa sinergia que permite resolver un problema en la industria, en cualquier campo donde estemos. Entonces, yo creo que como maestros, muchos de nosotros apenas estamos en una era Moodle, en una era de subir contenido, en una era de hacer ciertas cosas, y queremos tener herramientas que nos permitan como hacer lo que hacen ahora grandes empresas. Su sede está en Ámsterdam, pero tienen empleados en todas partes del mundo, y esos empleados en todas partes del mundo interactúan de manera colaborativa. Eso es lo que yo pretendo hacer y enseñar como tal. Respecto a la pregunta en sí, yo le digo, con los colegas a veces es muy difícil. Es muy difícil. Creo que una de las cosas que en los últimos años hemos visto, o que me ha tocado vivir en los últimos años en la universidad, es que cada uno va por su lado.
y cada uno trabaja de manera individual y cada uno va por sus puntos, sus publicaciones y pare de contar. Y la administración, en cierto sentido, nos ha ido llevando a eso. No sé si es la administración del país, de la universidad o del mundo mismo. Pocos seres humanos, que todavía somos unos idealistas, creemos que de verdad hay que trabajar como en equipo para ayudar a resolver los grandes problemas del mundo. Y resolver esos problemas implica mucho conocimiento e implica trabajar con este tipo de herramientas para poder llegar donde queremos. ¿Cómo hacerlo? Cada maestro, cada padre de familia tiene que estar dándole duro a esa parte de trabajo en equipo. Es lo único. Muy bien, profesor Alcides, me voy a permitir hacer una pequeña recapitulación, así como la hicimos al finalizar la mañana, porque creo que esto, desde un aspecto didáctico, también nos sirve para rebobinar, para conectar y reconectar nuevamente neuronas, darle neuroplasticidad, que se me note un poco que soy profe de neurofisiología, pero además creo que nos facilitará después en futuras grabaciones, cuando ustedes tengan otra vez acceso a esto, recoger un poco de las temáticas que hemos comentado. Por supuesto, SNEDA creo que también me podrá colaborar con sus aportes. Y yo diría que en el día de hoy tuvimos un trasegar sumamente interesante por el mundo de la didáctica, desde lo conceptual e incluso desde lo tecnológico, podríamos decir. Creo que es bueno que por lo menos pongamos en el chip de nuestra memoria o nuestras memorias que hablamos hoy de ambiente de educación, de ambiente de formación, que hemos abordado la relación tiempo-espacio y lo relativo que se está volviendo con esta nueva situación en la que nos hemos visto abocados con urgencia, diría yo. También tratamos el tema muy importante en didáctica del trabajo colaborativo y tocamos durante la jornada, tanto de la mañana como de la tarde, 3 tipos de aprendizajes. 1, aprendizaje significativo. 2, el aprendizaje colaborativo. Y 3, el aprendizaje adaptativo. Por supuesto, si hablamos de aprendizaje, tenemos la otra contraparte que tiene toda su dinámica propia, que es la de enseñanza. También estuvimos abarcando temas metodológicos como las propuestas del doctor Carlos Montoya de las metodologías PLET, temas tan importantes como la motivación, la emoción, los sentimientos, los sentidos, el papel que todo esto juega en el aprendizaje. Una palabra muy, muy bella que nos mostró SNEDA y que todavía me resuena es éxtasis. Pienso que sí, en esto del aprendizaje, cuando uno está realmente disfrutando lo que está aprendiendo, sí, ese es el nivel. Y creo que fue Alcides también que lo relacionaba con un enamoramiento, con una pasión, como lo diría otro de los ponentes. Igualmente, vemos que a pesar de la situación actual, de estar entablando esta relación a través de pantallas, es posible, pero además necesario, yo diría que vital, el poder estar acompañando a nuestros estudiantes. Un acompañamiento, en principio, puede ser académico, pero no se nos olvide, por favor, que estamos trabajando en la formación de seres humanos integrales, en seres de conciencia y que tenemos una responsabilidad enorme al respecto. Luego entramos a otras temáticas ya más relacionadas con plataformas, que son unos elementos que nos apoyan en nuestro quehacer didáctico universitario y nos ayudan en la comunicación de aquello que Elvia María González Agudelo hablaba del grupo, que ya no es la simple reunión de un profe
con los estudiantes, sino además todas sus historias, todas sus emociones, expectativas, frustraciones. Es todo un paquetico en cuanto a aspectos intelectuales, emocionales, de sueños, de emprendimientos. Y que si logramos de pronto, como nos invitaría el profesor Juan Fernando Ramírez Patiño, de mecánica, a pensar en que a través de problemas, proyectos, preguntas, formularnos preguntas y permitir que los estudiantes las hagan y busquen la solución para encontrar su propio método de aprendizaje, de pronto su propio método científico y tener una metacognición, es decir, ser conscientes de que estamos y están aprendiendo, eso ya nos va a llevar a una interacción muy importante. Todo esto conformando lo que hemos venido de hablando sobre didáctica universitaria. Mañana vamos a abordar varios temas muy interesantes con profesores de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, así que de Chile. Creo que va a estar muy interesante. Vamos a reforzar algunos de los aspectos de hoy. Vamos a mostrar investigaciones que se han hecho en la didáctica. Y no puedo dejar mi papel y mi rol de profesora, dejarles una tareita por allá en el inconsciente. Ir creando su propia definición de didáctica universitaria. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos abordar? Y usted, ¿qué concepto quisiera dar sobre didáctica universitaria? Me ha encantado la sesión de hoy, es realmente muy grato para mí, una gran compañía tanto del equipo de trabajo que han trabajado incansablemente, la calidad de los docentes, la calidad de los ponentes, las preguntas que nos han hecho los asistentes, muchas gracias, y una colaboración y un colegaje muy especial con Esneda, a quien le daría la palabra entonces para cerrar. Me despido por hoy y por supuesto nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Realmente una, una jornada muy, muy buena, muy intensa. Hemos tenido toda una serie de temas que hemos tratado relacionados con lo mismo, pero desde diferentes miradas, eso es lo más importante, y centradas todas en que el estudiante, esa personita que estamos formando, es lo más valioso que tenemos y es lo que tenemos que cuidar, de empoderarlo de su propio proceso de formación y garantizar que tenga una formación con calidad. Para eso nosotros tenemos que ir cambiando al ritmo que van cambiando ellos y que nos cambian las circunstancias. Entonces les agradezco mucho a todos, a los ponentes su participación, a los que nos estuvieron acompañando durante todo el día o en la jornada de la tarde, les agradecemos mucho su presencia con nosotros. Los invitamos para mañana a partir de las 8 de la mañana por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín, y en las horas de la tarde, igual que hoy, por la plataforma de Google Meet. Muchísimas gracias. Chao, chao, bye bye.